Reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elijah came to a al cave, llegar Elías al monte de Dios, al and the Horeb, Lord said to him, se refugió "Go en una outside cueva donde and pasó la stand on the noche. mountain El before me." Señor le dijo, sal y aguarda al Señor en el monte que el Señor va a A pasar. strong and heavy wind Pasó was raging antes on del the Señor mountain, un viento huracanado crushing the que rocks agrietaba los before the montes wind. y rompía los But the peñascos, Lord was not pero with en him. el viento no estaba After el the Señor. wind, there was an Vino earthquake, después un but the Lord was terremoto, not in the y en earthquake. el terremoto no After the estaba el earthquake, Señor. there was a fire, Después vino un but the fuego, Lord was not in the y en el fire. fuego no estaba After el the fire, Señor. there was a Después se tiny escuchó distant un sound. susurro. When he heard Elías, this, al oírlo, Elijah hid his se face in his cubrió el cloak rostro and went con and el stood manto at the y entrance of the salió cave. a la entrada de la cueva. Verbum Domini. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. I will hear what the Lord Voy a escuchar lo que dice el Señor. speaks of peace Dios anuncia and la paz. faithful. La salvación Salvation is near, está ya cerca de sus fieles and his glory will dwell y la in gloria our land. habitará en nuestra tierra. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Merciful love and faith La misericordia y la fidelidad se encuentran. and peace have La justicia y la paz se besan. shall spring La fidelidad brota de la tierra and justice look y la justicia mira desde el cielo. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. also the Lord will bestow, El Señor nos dará la lluvia and our earth shall y nuestra tierra dará su fruto. justice will march La justicia marchará ante él, guide his steps on la salvación seguirá sus pasos. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Reading from the letter of St. Paul to Lectura de la carta del apóstol San Pablo brothers a and los sisters. romanos. Hermanos, Speak the truth in Christ. digo la verdad en Do Cristo. not lie. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. I have great sorrow and Siento constant gran anguish. pena y un dolor incesante, For I could wish pues el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. according to the flesh. Ellos descienden They are de Israel, Israelites. Theirs is the fueron adoption, adoptados como hijos, covenants, tienen la presencia de Dios, worship, and the la promises. alianza, la ley, Theirs the patriarchs, el culto y las promesas. according to the flesh, Son suyos los patriarcas, de quienes, según lo humano, forever. nació el Mesías.
el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. I wait for the Lord. Espero en el Señor, Waits for his word. espero en su palabra. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. After he had fed the people, Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la hora, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Domini. What is the ultimate value of our life? ¿Cuál es el valor final de nuestras vidas? There's an old expression, Hay una antigua expresión: eggs no into one coloques todos tus huevos en una sola canasta. basket. Basically, what this means Esencialmente lo que significa es que hemos de hacer que todo
to place all your en nuestra vida no dependa de una sola cosa. to one place. Cuando colocamos todos nuestros recursos y esfuerzos en un solo lugar o en una persona. Another interpretation can be Otra interpretación puede arriesgar perderlo todo al colocar todos nuestros esfuerzos o todo nuestro dinero o todas nuestras apuestas en un solo plan o en un solo curso de acciones. Y quizás esta sea una mentalidad que nos contagie e ingrese a nuestro entendimiento de nuestra relación con Dios. Ese tipo de mentalidad puede infectar nuestra relación con el Señor. A veces es fácil pensar, si le entrego mi vida entera a Dios, como Jesús nos pide que hagamos, entonces de alguna forma me voy a perder de algunas cosas. Que si le doy mi libertad a Dios, si le doy todo, entonces de alguna manera me voy a perder de algo. En otras palabras, el tomar una decisión en favor de Dios, lo importante que es. Caemos en esa mentalidad de colocar todos los huevos en una sola canasta. En otras palabras, si el plan fracasa, entonces todos mis huevos se rompen y no nos queda nada que mostrar, sino un montón de cáscaras y yemas en el piso, cáscaras rotas. Y esto no es el caso en nuestra relación con Jesucristo, de lejos. Primero que nada, en cierto sentido, somos frágiles, en cierta forma rotos, pero no totalmente corruptos. Si pensamos por un momento que somos perfectos, nos vamos a llevar una sorpresa muy dura. En nuestra relación con el Señor Jesucristo, podemos colocar todos los huevos en una sola canasta. Podemos colocarlo todo y contar en Él para todo. Podemos ponerlo todo en esa única barca en donde Él está. Y podemos tener confianza de que Él ha de recoger esas cáscaras, esos huevos rotos. Quizás no estén rotos. Seguro puede que algunos de ellos estén agrietados y estén desparramados en el suelo, podemos pensar, pero Jesús es capaz de sacar lo bueno incluso de lo débil. Él es el único capaz de restaurar aquello que se ha roto. Miren cada relato de cada milagro del Señor en los evangelios y lo que Él hace con los leprosos, los más detestados en el mundo. Miren lo que Él hace con el hombre con la mano tullida, con la mano marchita. Es capaz de darle vida y sangre y fuerza de vuelta a una mano que ya no servía. Y Él es capaz de hacer eso por ustedes y por mí. Es capaz de lograr una obra maestra de algo que está roto, de la debilidad, si siquiera se lo permitimos. Si le damos permiso para hacerlo. El Señor le dijo a San Pablo después que se quejó, recuerden, 3 veces, de retirar una debilidad, en particular, dificultad en particular. El Señor le dice a Pablo, mi gracia basta para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y qué difícil que es para nosotros reconocer y aceptar nuestras debilidades. A veces
to Es even muy just difícil ask for help, incluso pedir ayuda, that I need help. decir This is especially necesito ayuda. difficult for men Esto es especialmente difícil para los when hombres, we need help with que something. necesitamos ayuda para algo. I can't Decir quite necesito figure ayuda con este proyecto. No entiendo especially in cómo terms of hacerlo. our salvation. En especial en función de nuestra salvación. We can't save Necesitamos ourselves. ayuda. Nosotros no podemos Elijah salvarnos a nosotros is an mismos. example of having Elías complete es un ejemplo de haber confidence in tenido the Lord. One of confianza the plena en el keys Señor. for understanding Una de Elijah las claves para is entender a understanding his Elías name, es entender su nombre, what his name meant. lo que significaba su nombre. Elijah's name means Yahweh is El nombre God. de Elías significa Remember, a Yahvé es person's Dios. name carries with it Recuerden que el nombre de una persona contiene una identidad. Elijah's very identity La is identidad de anchored Elías está what, anclada or rather who is his en quién ultimate value. es su valor final. And what at the end of the day is our Y al ultimate final de value? todo, What is ¿cuál es our nuestro valor main final? concern ¿Cuál es in nuestra our preocupación lives? principal en nuestras vidas? What matters most to us? ¿Qué es lo que nos importa más? Is it material ¿Se possessions? trata de las posesiones Is it our materiales? jobs? ¿Se trata de nuestros empleos? Human respect? ¿Se trata del respeto humano? The list can go on for Y la eternity, lista it seems, puede etcétera, etcétera, continuar etcétera. por toda la eternidad, Every one of us etcétera, etcétera, etcétera. has our own attachments Y and cada our uno de own nosotros tenemos weaknesses nuestros and propios our own apegos y sins. nuestras propias debilidades y Even nuestros propios if pecados. we really want to grow in our Incluso relationship, si verdaderamente queremos que nuestra relación con el we need to Señor be clear aumente, about what our ultimate value is. tenemos que ser claros con respecto a cuál es What do we nuestro value valor in final. life? ¿Qué es lo que más valoramos en la vida, en otras palabras? The Lord desires it to be. El Señor desea que sea Él. We do not know No what our lives are like. sabemos cómo We do son not know nuestras what our vidas, value truly no is sabemos cuál es nuestro valor unless we let verdaderamente, Christ a look at menos que le us. permitamos a Cristo mirarnos, Unless we've let the a gaze of menos Christ fall que upon permitamos us. que la mirada de It's Cristo only then recaiga that sobre we are truly nosotros. free. Únicamente We entonces know what our somos value realmente libres, truly is. cuando sabemos cuál es nuestro valor And do we verdaderamente. know how the Lord looks at us? ¿Y sabemos cómo el Señor nos mira? Do you know how the Lord ¿Ustedes saben looks at cómo you? el Señor los ve a ustedes? We will only be truly happy or free Únicamente somos if realmente we give felices him the place y where he libres belongs in si our lives. le damos el lugar en nuestras vidas correspondiente, si creemos realmente lo que Él dice acerca de nosotros, sin creer las mentiras that can come up in our lives que pueden surgir en nuestras vidas, que se dicen acerca de or the nosotros, lies that we tell ourselves. o las mentiras que nos decimos a What does nosotros the mismos. Lord say to us ¿Qué about nos dice el ourselves? Señor acerca de nosotros mismos? He says to us that Él nos we have dice intrinsic value, que tenemos valor intrínseco, that we are worth dying for. The que Lord says this not merely valemos la by pena words, que muera por he says nosotros. this by laying Y nos down lo his dice life. no solamente con palabras, nos dice al entregar su vida, He says this by action. nos dice esto mediante la acción. We know what kind of person we are Sabemos by qué tipo de what is our personas ultimate somos value. Again, a what través de place nuestro we valor put final. into. Nuevamente, aquello en el entire que ponemos todo existence. nuestro valor, donde lo Elijah ponemos todo, was all nuestra about existencia God. total. And we can see this by Elías, how, in the manner in which he para él lived his todo, life. para él todo era Dios y lo podemos ver en la forma en que It is vivió su why he vida. challenged the king at the Es la time, razón por la King cual él Ahab, desafía al rey de aquel because the entonces, el king rey had Ahab, gone over to the worship porque el of false rey había gods. caído en la adoración de ídolos falsos. It is why he challenged the 400 Es la razón por la que desafía a los He 450 challenged them to call down sacerdotes de fire Baal. to Los consume desafía a their que llamen fuego sacrifice. para que descienda y When consuma he su did the same sacrificio. thing, when
Y luego Él hace lo mismo cuando el sacrificio de ellos fracasa. He called down fire Él to consume the llama a sacrifice fuego para que in the name of the one sacrificio en el nombre and del living Dios God. único, vivo y verdadero. Guess whose sacrifice was taken up? Y se pueden imaginar cuál fue el sacrificio que fue aceptado y consumido. No el de los profetas de Baal, But Elijah's sacrifice. sino el sacrificio de Elías. The sacrifice to the one true. El sacrificio al Dios único, vivo y verdadero. Elijah is told on Mount Horeb, En el monte the Horeb, mountain that Moses received the Ten el mismo Commandments, monte that donde God would be Moisés recibió los 10 mandamientos, Now, when Elías recibe el mensaje de que Dios iba a pasar. Fue la primera lectura del día de hoy del libro primero de los Reyes. Y después de esto, una serie de eventos ruidosos ocurren. Un clamor. Vemos que el Señor no estaba en el viento, que el Señor no estaba en el terremoto, que el Señor no estaba en el fuego. Todas esas cosas quizás pensamos, así es como el Señor va a venir, with a whole bunch of loud noise and clamor. con mucho ruido y clamor. Finally, where was the Lord? Pero al final, ¿dónde estaba el Señor? Still small voice, El Señor estaba en un susurro, a tiny whispering voice. una voz susurrante. This can perhaps be interpreted in this way. Esto quizás puede ser interpretado de la siguiente manera. Quake and the El fire viento, stand huracanado, all the el terremoto y mighty el fuego impressive goods of this world. simbolizan todas Powers las of this world cosas impresionantes de este mundo, los poderes de este mundo que realmente pueden mighty atraernos. powers of the world, all these things of the world Todas estas cosas del mundo, estos poderes del mundo, tienen una forma particular de atraernos and attaching our hearts to them. y de hacer que And les impressing entreguemos upon nuestro us, corazón. whether that be, again, possessions, money, Y lure. puede tratarse de posesiones, dinero, fama, prestigio. After all of these mighty powers come Después que thundering by, todos Elijah knew estos that it poderes was del God. mundo vinieron, Elías supo que no Why? era Dios. Because ¿Por qué? he was a man who lived up to his Porque él name. era un hombre que He was a man era who fiel a knew su what nombre, his name meant. un hombre que sabía lo que significaba su nombre, God, Dios, who was the one true and living God. el Dios único, vivo y verdadero. Knew who his God was. Y él sabía quién era su And he Dios. knew the ultimate purpose of Y his él life. sabía cuál era el propósito final de su vida. El Señor Dios estaba en el lugar más pequeño esperado. And that's the same in our lives too. Y es lo mismo en nuestras vidas también. The Lord is in the least place El Señor está en el lugar menos esperado, whispering. en aquel viento susurrante. Where do we expect to meet the Lord? ¿Dónde esperamos encontrar al Señor? Lives totally filled up with noise Nuestras that we vidas están cannot totalmente hear. llenas de ruido, de tal forma que no podemos escuchar al Señor, en otras palabras. We need that area, that Necesitamos domain of silence esa área to meet. de silencio para ir al encuentro de The Dios. saint whose memorial would have been today is Saint El santo Teresa cuyo memorial hubiera sido hoy hubiera sido Benedicta, otherwise Santa known as Teresa Benedicta de la Cruz, Stein. también conocida como Edith Stein. Throughout her life, she A lo largo de su actively vida sought the truth at all buscó costs. atentamente la verdad a toda costo. Child, and then grew Cuando era into an niña, all-or-nothing type of young woman. nunca salía a transigir y cuando creció From a young age, era de la misma forma. and this is at her Desde edad canonization temprana, y homily, esto fue en la John homilía de Paul su II said this, canonización, San Juan Pablo "At the II age dijo of lo siguiente: 14, a la edad de she 14 años, consciously and deliberately stopped praying. de manera consciente y voluntaria, había decidido dejar de rezar. Ella quería depender exclusivamente sobre sí misma. Su preocupación era ejercer su libertad y tomar decisiones acerca de su vida. Al final de un largo peregrinaje llegó a una conciencia sorprendente, y estas son las palabras del Papa. Solo aquellos que se comprometen al amor de Cristo pueden ser verdaderamente libres. Solo aquellos que se comprometen
to the love of Christ al amor can be de truly Cristo, free. pueden realmente ser libres. The Pope goes on, because she Y was el Papa Jewish, prosigue, como era Edith Stein judía, was taken with her Edith sister Stein Rosa, with fue many other llevada con su hermana Catholics Rosa y and Jews, muchos otros from the católicos y Netherlands judíos to a de concentration Holanda camp a in un Auschwitz, campo de where she died concentración in en the gas Auschwitz, chambers. donde murió en las cámaras de gas. The gospel is El clear Evangelio about es our claro trusting in the Lord. acerca de The nuestra disciples confianza en are el in the Sea Señor. of Galilee, being Los tossed about encuentran by en el waves lago and de winds. Galilea, They see siendo Lord azotados Jesus por el viento y walking las olas. Ven al within their Señor midst Jesús que of the camina hacia stormy ellos waters. en medio And de Jesus las calls out to aguas Peter to tumultas come. y el Señor llama a Pedro, le dice, ven, Come after confía, me. Walk. ven hacia mí, camina. Within the stormy wind, Dentro Peter del stepped out of the viento water and tormentoso, walked toward Pedro Jesus. And Peter sale de la began to barca sink y empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús. because he Pero Pedro lost empieza a hundirse. confidence in God. ¿Por qué? Because he took his Porque había eyes perdido su confianza en Dios, off Jesus porque había retirado su mirada de Jesús and lost his trust. y pierde su In a confianza. prayer, Saint Teresa En Benedicta of una the oración, Cross Santa illuminates Teresa this Benedicta de la gospel Cruz passage, and these are ilumina her este words. pasaje del Evangelio, y estas son sus palabras. Saint Teresa Benedicta of the Santa Cross. Teresa Benedicta de la Cruz. Who are you, sweet light that fills ¿Quién eres tú, dulce luz que me llenas e ilumina la oscuridad de mi corazón? You lead me like a mother's hand. Me guías como la mano de una madre, Should you let go of me, y si me I soltaras, would not know how to take yo another no step. sabría cómo tomar otro paso. Right in line with today's gospel. Should the Lord let go of us, Va muy de acuerdo con el not know Evangelio de hoy. even Si el Señor have dejara de the guiarnos, ability to ni take siquiera another step. sabríamos, no tenemos ni la capacidad de tomar un paso She más. says, "You are the Ella space dice, that tú eres el embraces my being espacio and buries it que in acoge yourself. mi ser y lo Away sepulta from you, it en tu sinks ser. into the abyss. Cuando se aleja de Of ti, se hunde en el nothingness from abismo, which you de la raise nada, to light. de donde You, lo suscitaste a la nearer vida. to me than I Tú to más cerca a mí myself. de lo que yo estoy a mí More misma, interior than my most más interior interior, que and mi propio still interior, impalpable and y aún intangible, impalpable and e beyond any intangible, y name, más Holy allá Spirit, de todo eternal nombre, love. Espíritu Santo, amor eterno. And how true this can be ¿Y for cuán cierto puede ser all esto of our para cada uno de nosotros en todas nuestras vidas? storms that Las tormentas come up in our lives. It's easy que for us surgen en to nuestras vidas. lose Es fácil para confidence, nosotros lose perder hope, confianza, lose perder our ultimate esperanza, meaning and perder focus nuestro and value. significado y enfoque y valor final en la vida. It's easy for us to sink in Es fácil para nosotros hundirnos, en otras palabras, to feel like we're just sentirnos que in quicksand. nos estamos hundiendo How en las in the arenas world movedizas. can I ¿Y possibly get out? cómo podré salir de ello? Pensamos. Within the storms and struggles of Dentro our de las lives, tormentas y it may seem tribulaciones de nuestras impossible to vidas, puede recognize parecer the Lord imposible and reconocer how He can al save Señor us, y cómo puede how He salvarnos, can bring us cómo out of puede those messes that we get sacarnos ourselves de into, esas dificultades en how las He que nos can possibly metemos, stretch out cómo His hand like He posiblemente did to puede Peter estirar su mano como to lo hizo save con us. Pedro para salvarnos. Notice what happens Y when dense Jesus cuenta de lo que stretched out ocurre His cuando hand to Jesús Peter and estira su guided mano him a into the boat. Pedro y lo What guía happens a la barca. immediately after that? Lo que pasa Peter inmediatamente is después back de in the eso, boat cuando safely. Pedro está de vuelta en la barca, wind sano y salvo, dies down. el viento se calma, The storm dies down. la tormenta se calma Galilee. The storm en el lago de Galilea. that was once La tormenta que en cierto momento había estado empujando la barca, meciendo la barca, se cambia y se convierte en un and only susurro. the Lord can do this. Y únicamente el Señor es capaz de hacer esto en nuestras vidas, solamente Él. I close with Concluyo very strong and con relevant words from unas palabras muy Pope fuertes y John Paul relevantes II del Papa San Juan Pablo II on the occasion of sobre canonization la of ocasión de la canonización de nuestra santa de hoy, Benedicta of the Santa Teresa Cross, Benedicta de la Edith Stein. Cruz, Edith Stein. And with these words, Y con estas we palabras must never forget the horrible nunca hemos de mistakes of olvidar the past.
los terribles errores del pasado. Muchas personas desean borrar los errores del pasado. Nunca podemos olvidar los terribles errores del pasado. Podemos aprender de ellos e incluso lamentarlos y llorar por ellos. Y al final, al igual que Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a la verdad, que es Cristo. Estas son las palabras de San Juan Pablo II, obviamente muy apropiadas para nuestros tiempos y muy dramáticas. Él dice, de ahora en adelante, al celebrar la memoria de esta nueva santa año tras año, hemos de siempre recordar también el Shoah, ese cruel plan para exterminar un pueblo, un plan que millones de nuestros hermanos judíos sufrieron, millones perdieron sus vidas. Que la faz del Señor brille sobre ellos y les conceda su paz. Son las palabras del Papa inmediatamente después, pues el amor de Dios y el hombre nuevamente eleva una voz lamentándose que tales actos criminales nunca se vuelvan a repetir otra vez contra ningún grupo étnico, contra ninguna raza, en ninguna parte del mundo. Es un llamado hacia todos los pueblos de buena voluntad, hacia todos que creen en Dios, en el Dios justo y eterno, hacia Dios que saben que están unidos a Cristo, el Verbo, hecho hombre. El Señor dice, todos debemos estar juntos, la dignidad humana está en juego. Hay una sola familia humana. La nueva santa también insistió en esto, dice el Papa. Nuestro amor al prójimo es la medida de nuestro amor hacia Dios. Pues los cristianos, y no solamente ellos, para los cristianos nadie es un extraño. El amor de Cristo no conoce fronteras. Santa Teresa Benedicta de la Cruz ruega por nosotros en medio de esta terrible tormenta que nos está azotando.